Detrás del monstruo estaba la titiritera. Ghislaine Maxwell lo tenía todo: riqueza, fama y un lugar junto a la élite mundial, pero bajo el glamour había algo más oscuro. Ella pensaba que era intocable, operando en las sombras hasta que todo se vino abajo. Entonces, ¿cómo fue que la hija de un magnate británico de los medios se convirtió en la mano derecha de uno de los depredadores más notorios de la historia? Hoy en The Infographics Show revelamos cómo atraparon a Ghislaine Maxwell. La historia de Maxwell no inicia con Jeffrey Epstein, pero concluye con él. Tras su muerte en la celda, los titulares se enfocaron en él, el escándalo y las dudas. Detrás de cada pregunta había un nombre desconocido. Su muerte fue uno de los momentos más impactantes de la historia criminal moderna. El notorio traficante sexual debía estar en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos, vigilado constantemente. La versión oficial decía que murió por su propia mano. Sin embargo, la combinación de fallas de seguridad y rumores sobre figuras poderosas que podrían haber estado involucradas en los crímenes de Epstein hizo que muchos creyeran que el gobierno estaba ocultando algo. Sin embargo, había algo seguro: sus víctimas nunca verían justicia, al menos no de parte de él. La muerte de Epstein antes de su juicio no solo cerró su caso, también acabó con la esperanza de sus víctimas de obtener respuestas. La lista infame se mantuvo secreta y nunca se acusó a sus clientes. Solo Ghislaine Maxwell ha ido a la cárcel por la red de tráfico de Epstein. Antes considerada una empresaria exitosa, ocultaba un lado muy oscuro. No solo era asociada de Epstein, también su cómplice atraía víctimas a su mundo y terminó siendo depredadora. Sería un largo y sorprendente descenso hasta la celda donde ahora está. Ghislaine Maxwell nació en 1961, siendo la novena hija de Elizabeth y Robert Maxwell. Su padre, un rico magnate de los medios, emigró a Francia desde la entonces Checoslovaquia. La familia estuvo marcada por la tragedia desde el inicio. 2 días después de que nació Ghislaine, su hermano de 15 años tuvo un accidente automovilístico, quedó en coma 6 años y luego murió. La pérdida marcó su infancia. Su madre contó que Ghislaine mostró trastornos alimenticios desde pequeña, pero en una casa tan grande nadie intervino. La riqueza de la familia aseguraba que tuviera lo mejor de todo, excepto quizá atención. Asistió a las mejores escuelas privadas, lo que le dio mayor acceso a la alta sociedad. Se destacó en la escuela y luego asistió a la Universidad de Oxford, donde hizo conexiones muy poderosas. Pero había una conexión que significaba más que cualquier otra. Los padres insisten en que no tienen hijos favoritos. Los hijos dicen que lo notan. Sin duda, Ghislaine era la consentida de su papá. Maxwell apoyó a su padre en su investigación de tecnologías emergentes, lo que le permitió hacer contactos en los negocios. Pero había un lado más oscuro en el favoritismo de Robert Maxwell. El magnate protegía mucho a su hija y no quería que saliera con nadie mientras estudiaba. Esto no afectaría sus habilidades sociales. Tan pronto como Ghislaine se graduó, enseguida se estableció en la escena social de Londres. Pronto fue ascendida a directora del Oxford United Football Club, uno de los muchos negocios de su padre. Trabajó en periodismo para el European, un semanario fundado por su padre. Robert incluso nombró a su yate como el Lady Ghislaine. Con todo entregado en bandeja, pudo haberse conformado para siempre, pero tenía ambiciones más grandes. Su primera aventura en solitario fue fundar el Club Kit Kat. Claro, puede sonar turbio, pero para quienes conocen la cultura británica del siglo XVIII, tenía connotaciones muy diferentes. El club original era político y literario. Se reunía en tabernas y asistían algunos de los hombres más eruditos de Gran Bretaña. Esta versión era un club de mujeres y permitió a Maxwell acceder a algunos de los inversionistas más astutos del país. Esto le convenía mucho. Tenía grandes planes propios. Roberto iba a hacer lo que fuera necesario para que su hija tuviera éxito, lo que incluía fundar una empresa para ella en Nueva York. El negocio, creado para tratos corporativos y favores, nunca tuvo ganancias ni ese era su objetivo. Ghislaine volaba por el Atlántico. Es decir, cuando no estaba pasando su tiempo en el yate que llevaba su nombre, el cual había sido equipado con un spa, una sauna e incluso una pista de baile, convirtiéndolo en una casa de fiestas flotante para ella y sus amigos. El mayor talento de Ghislaine parecía ser hacer amigos y contactos. Aunque Ghislaine era la favorita de su padre, él no dudaba en usarla. En 1990, fue mensajera en el plan de Maxwell para defraudar a accionistas de Berlitz, importante empresa estadounidense. Ghislaine siguió siendo la emisaria de su padre en el extranjero, pasando mucho tiempo en Nueva York tras la compra del New York Daily News. Era claro que ella sería la heredera de su imperio
y estaría lista para representarlo cuando fuera necesario. Y eso sería antes de lo que cualquiera esperaba. En noviembre de 1991, hallaron el cuerpo de Roberto Maxwell flotando junto a su yate en las Islas Canarias. Su muerte sigue siendo un misterio, pero no hubo pruebas de juego sucio. Ghislaine rápidamente asumió el control, gestionando los documentos empresariales de su padre y asistiendo al funeral en Israel con figuras influyentes del país. Hasta hoy, Maxwell afirma que su padre fue asesinado y que pronto ocurriría algo más. En la superficie, Roberto parecía ser un empresario respetable, pero tras bambalinas, la historia era muy diferente. Fue expuesto por saquear los fondos de pensiones de los periódicos del grupo Mirror, el imperio mediático que controlaba. Más de 30,000 empleados perdieron sus ahorros y 2 hermanos de Ghelane, implicados con su padre, fueron acusados. Aunque al final serían absueltos tras un largo juicio, esto mancharía la reputación familiar, por lo que era el momento ideal para que Ghislaine siguiera su propio rumbo. Como el apellido Maxwell tenía mala reputación en Inglaterra, Ghelane se mudó a Estados Unidos tras la muerte de su padre. Contaba con un fondo fiduciario que le daba buen ingreso anual y contactos en Nueva York que le ayudaron a conseguir vivienda. Consiguió trabajo en una oficina de bienes raíces, pero su habilidad para hablar pronto fue su mayor ventaja. Sabía cómo hablar con la gente, especialmente con celebridades, y no pasó mucho tiempo antes de que la invitaran a todas las fiestas de la ciudad. Aparte de un arresto por conducir ebria, logró mantenerse bajo perfil y escapar de la sombra de su padre. Pero una sombra mayor la hallaría pronto. Jeffrey Epstein había tejido una red larga y enredada para llegar a donde estaba en los años 90. Se convirtió en maestro poco después de terminar la preparatoria, pero fue despedido de la escuela privada donde enseñaba por comportamiento inapropiado con alumnas. Terminó en finanzas sin experiencia y aprovechó para manipular a mujeres jóvenes, incluso fingiendo ser cazatalentos de Victoria's Secret. Era un oportunista y un conspirador de primer nivel, y aprovechaba cada oportunidad para abrirse camino en la alta sociedad. Así que era solo cuestión de tiempo antes de que los dos se cruzaran en el camino. El inicio de la relación entre Maxwell y Epstein sigue siendo un misterio. Algunos informes afirman que Roberto organizó el primer encuentro, probablemente sin saber quién era Epstein. Algunos afirman que se conocieron en su oficina en Nueva York en 1991 tras la ruptura de ella con un empresario sudafricano. En 2 años, ambos formaron una amistad cercana y algo más. Tomaron cruceros juntos, asistieron a eventos y, según se informa, tuvieron una relación íntima desde 1994 hasta 2001. No se sabe cuándo notó su lado oscuro, pero cuando lo hizo, ya estaba totalmente involucrada. Para entonces, Maxwell ya tenía varios amigos en la alta sociedad, quienes presenciaron de cerca su relación y pronto notaron lo estrechamente unidos que estaban. Ghislaine quería casarse con Epstein, pero él era indiferente. A veces la trataba con cariño y otras la ignoraba. Muchos empleados domésticos de Epstein decían que ella parecía su novia principal, lo que le daba autoridad en la casa y sobre sus trabajos. Ahora ella era el centro de la escena social mundial. Los infames crímenes financieros de su padre, que arruinaron el nombre familiar, ya se habían olvidado. Ella estaría codeándose con personas poderosas como el presidente Bill Clinton, Donald Trump y el abogado Alan Dershowitz. Pero el asociado con quien se volvió más cercana fue el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel, a quien conoció cuando era estudiante en Oxford. Ella le presentó a Epstein y ambos forjaron una estrecha amistad, siendo el príncipe uno de sus principales asociados. Y tenían deseos oscuros. Jeffrey Epstein era increíblemente rico, y ese nivel de riqueza básicamente significa que puedes tener lo que quieras. Epstein pronto reclutó objetivos para sus amigos poderosos, sin importar la legalidad de los encuentros. Mientras que muchos de los rumores que involucraban a figuras como Trump, Clinton y Dershowitz siguen sin verificarse, ese no fue el caso del príncipe Andrés. Una mujer, fallecida en 2025, lo acusó de agresión y a Epstein de tráfico. Y Maxwell estaba justo en medio de todo eso. Si al principio fue una recluta ingenua en el mundo de Epstein, eso ya no era así. Al construir su imperio, Maxwell fue de las pocas personas en quienes confiaba totalmente. Ella organizaba los eventos donde él reclutaba objetivos y víctimas. Ella era piloto de helicóptero entrenada, uno de los privilegios de ser hija de un hombre rico, lo que le dio acceso a uno de los secretos mejor guardados de Epstein, su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde realizó gran parte de su actividad criminal. Además de ser un paraíso fiscal, tenía poca supervisión legal. Pronto, esta sociedad enfrentaría problemas. Epstein era un criminal astuto y retorcido, con impulsos malvados que pronto se vio envuelto en un escándalo sexual público. Fue arrestado por solicitar a una menor en Florida y fue a prisión,
aunque recibió una sentencia sorprendentemente leve con privilegios que ningún delincuente sexual debería tener. El caso generó sospechas y Maxwell sabía que debía alejarse. Dejó de asistir a eventos con él, redujo su presencia social y se dedicó a reconstruir su reputación. Después de todo, ya lo había hecho muchas veces antes. Maxwell solía lavar buenas acciones para desviar la atención de sí misma y lo hizo tras la condena de Epstein. Poco después fundó el proyecto Terra Mar, una organización sin fines de lucro para proteger los océanos y su vida. Esta iniciativa atrajo pronto a donadores importantes y recuperó su fama. En 2014 dio una charla TED sobre el proyecto. Trabajó con el miembro de la Junta Stuart Beck para asistir a reuniones en las Naciones Unidas, donde intentaron conseguir el apoyo de los diplomáticos. Por años, sus lazos con Epstein quedaron en segundo plano. Y no fue el único ámbito en que siguió. Maxwell y Epstein tuvieron una relación romántica durante años, pero tras la condena de él, su vínculo personal se desmoronó. No estaría mucho tiempo tras las rejas, pero su nombre ya estaba manchado en muchos de sus círculos, al menos al principio. Maxwell no perdió tiempo en forjar nuevas conexiones sociales, incluyendo con el analista político Scott G. Borgenson. El hombre de Massachusetts la recibía pronto en su casa, y parecía que ella ya había dejado a Epstein. Ambos eran muy reservados sobre su relación, y se rumoraba que se casaron en secreto, pero nunca se halló ningún registro. Ella mantuvo un perfil bajo y fuera de los titulares. Para quienes la rodeaban, parecía claro que había cambiado de vida. Todo era una mentira. Los detalles de la relación entre Maxwell y Epstein nunca se han revelado por completo. La evidencia indica que terminaron su romance antes de su primer arresto y condena, pero no su relación de negocios. Tras salir de prisión, Epstein arrastró aún más a Maxwell a su mundo mientras reconstruía su red de amigos poderosos. Para los externos que conocían su reputación fue impactante. ¿Cómo un criminal sexual conocido pudo estar en todas las fiestas de la élite en Nueva York? Ayuda a tener conexiones. Tanto Maxwell como Epstein pasaron años forjando vínculos financieros y sociales con algunos de los empresarios y políticos más poderosos del mundo, y nadie sabe exactamente cuáles de ellos llevaron sus relaciones más allá. Epstein era conocido por controlar estrictamente con quien trataba, posiblemente para chantajear. Además, las fiestas eran reuniones laborales donde buscaba nuevos contactos. Esto resultaría en muchas fotos incómodas con personas que conocía, aunque muchas no tuvieran relación con la isla Epstein ni su empresa criminal. Tarde o temprano, la verdad se sabría. La implicación de Maxwell en los crímenes de Epstein fue desconocida hasta la primera pista en 2015. Virginia Giuffre, inicialmente anónima, alegó que Maxwell la reclutó a los 16 años mientras trabajaba para Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Ella creyó que le ofrecían trabajo, pero terminó en el retorcido mundo subterráneo de Epstein. Maxwell no solo manejaba el dinero de Epstein, también era su principal reclutadora y ejecutora. Ella sabía todo sobre el imperio sexual que él creaba. La demanda finalmente se resolvería de manera discreta, pero esto solo fue una demanda civil sin consecuencias penales. Esa suerte no duraría. 2 años después, Sarah Ransom presentó una demanda alegando que Maxwell la había chantajeado con la amenaza de destruir su carrera si no cedía a las demandas sexuales de Epstein. Maxwell también resolvió esta demanda en silencio, pero el cerco se cerraba. Solo era cuestión de tiempo para que alguien lo llevara a un tribunal penal, y esa persona fue Maria Farmer. La artista declaró bajo juramento en un tribunal federal los crímenes cometidos contra ella y su hermana menor en 1996. Esto parecía ser parte de la demanda de Giuffre, pero dio información clave. Esto se consideró un punto clave en la acusación contra Epstein en 2019. Como todos saben, el cerebro nunca fue juzgado. Aunque Epstein murió, todo estaba lejos de acabar. El escrutinio sobre el caso impulsó los esfuerzos por justicia para las víctimas, y pronto se presentaron varias demandas contra su patrimonio, y una tras otra nombraron a Maxwell como una de las co-conspiradoras. Jane Doe y Annie Farmer, hermana menor de María, hicieron públicas sus acusaciones mediante varias demandas. Antes del arresto y muerte de Epstein, las autoridades federales ya mostraban interés en el papel de Maxwell en el caso. Un tribunal ordenó desclasificar documentos de una vieja demanda civil, pero sus abogados intentaron mantenerlos ocultos hasta que la verdad se filtró. Se revelaron sus vínculos con algunos de los crímenes sexuales más perturbadores de la historia moderna. Varias víctimas afirmaron que Maxwell también participó en los crímenes. Ella participó en ellos estando tan enferma como su jefe fallecido. Era cuestión de tiempo para que la acusaran. Solo tenían que encontrarla.
Maxwell parecía haberse desvanecido. En los años siguientes rara vez se le veía en público. Incluso sus abogados dijeron no saber su paradero o si seguía en el país, algo que ya había pasado antes. En las demandas civiles, un juez permitió que los abogados contrataran a un investigador para localizarla y entregarle documentos. Eso fue en el tribunal civil, así que ahora era aún más difícil hallarla. La citaron en la investigación por la muerte de Epstein, pero las autoridades de Islas Vírgenes de Estados Unidos no la encontraron y necesitarían tecnología avanzada para ubicarla. Emitida la acusación formal, las autoridades la mantuvieron en secreto para evitar que huyera a un país sin tratado de extradición. El FBI usó la técnica Stingray, oficialmente llamada Capturador Identidad Internacional de Suscriptor Móvil. El dispositivo simula una torre celular, intercepta el tráfico móvil y rastrea ubicaciones. Esto permitió a los agentes rastrear el teléfono de Maxwell cuando entró a New Hampshire, haciendo llamadas a su esposo, a su hermana y a sus abogados. Sin duda, necesitaría lo último. Maxwell fue acusada de 6 delitos federales, como tráfico sexual, perjurio y delitos contra menores. La acusación presentó a alguien profundamente involucrada en todos los niveles de los crímenes de Epstein. Todo lo que él hacía, ella también era culpable. Fue arrestada en julio de 2020, menos de un año después de la muerte de Epstein, y sería juzgada al año siguiente. En marzo de 2021, los fiscales sumarían cargos de tráfico sexual de alto nivel. Aunque sus abogados pidieron su liberación bajo fianza, el juez la negó y ella pasó más de 500 días en confinamiento solitario esperando el juicio. Cuando el juez dictó sentencia, la acorralaron. Maxwell no subió al estrado, pero el juicio fue condenatorio. Una víctima declaró que Maxwell y Epstein transformaron un campamento de verano para niñas en un esquema piramidal, usando a sus víctimas para atraer a más jovencitas. El asistente personal de Epstein testificó y presentó pruebas claves sobre cómo Maxwell se benefició del abuso de Epstein. No sorprendió que fuera hallada culpable de 5 cargos de tráfico sexual y enfrentara hasta 65 años de prisión. Maxwell finalmente sería sentenciada a 20 años de prisión, menos de lo que los fiscales solicitaban inicialmente. Sería trasladada a la Institución Correccional Federal en Tallahassee, Florida, de baja seguridad para reclusas con sentencias largas. Pero aún faltaban algunos giros. El caso de Maxwell volvió a ser noticia cuando en 2025 fue citada por el Congreso para testificar sobre sus vínculos con Epstein. Ella exigió inmunidad para testificar y eso generó especulaciones sobre cuánto sabía. Pronto, algunos poderosos hicieron grandes movimientos. El 1 de agosto de 2025, Maxwell fue transferida al campo de prisioneros federal Bryan en Texas, conocido por su baja seguridad y comodidades, muchas de ellas usualmente prohibidas para delincuentes sexuales. Este fue un movimiento que levantó muchas sospechas. ¿Tenía Ghislaine Maxwell información que el gobierno federal quería? ¿Recibía trato preferencial? Se rumoreó que Maxwell podría recibir un indulto si revelaba nombres de personas poderosas ligadas a Epstein. Eso aún no ocurre y ella sigue presa. Para muchos esta historia aún no termina. Si hay algo que Ghislaine Maxwell aprendió de Jeffrey Epstein, es que nada es más poderoso que la influencia. En su mundo, el poder no era un premio, sino un arma, y aprendió de los mejores a usarlo. Atrapar a Ghislaine Maxwell reveló parte de la historia, pero el mayor misterio aún rodea a su cómplice. Mira lo que realmente le pasó a Jeffrey Epstein para descubrir la verdad detrás de su destino, o haz clic en este video en su lugar.